Hola, los roadmaps son herramientas muy poderosas que podemos utilizar dentro de BGP para poder modificar o añadir funcionalidades al mismo protocolo de BGP, el funcionamiento normal. ¿A qué nos referimos? Los roadmaps se van a basar con ACLs o prefix leads para poder hacer match o coincidencia con los prefijos que queramos modificar. Una vez que ya dentro de nuestro roadmap ya tenemos esa coincidencia, ya podemos aplicar una característica o funcionalidad, desde cambiarle un NetsHub hasta denegar o permitir o cambiarle algún atributo dentro de BGP. Entonces el roadmap nos va a poder ayudar a tener esa gran flexibilidad dentro del protocolo de BGP, modificando los prefijos dentro de nuestra red. Veamos más detalle. Entonces, los roadmap tienen cuatro componentes. Tienen lo primero que es los números de secuencia, es decir, nosotros podemos tener múltiples roadmaps. Podemos tener un mismo roadmap con múltiples números de secuencia y cada número de secuencia o cada roadmap tendrá diferentes criterios de match o acciones de set. Tenemos también los criterios de match, esto se hace referencia a cómo vamos a poder identificar los prefijos que queremos manipular, ya sean listas de acceso, prefix leads o también algunos atributos de BGP, que venga alguna métrica, que venga alguna configuración de local preference, es decir, cómo vamos a poder hacer match con los criterios para una vez teniendo este match, después tener las acciones, que pueden ser permitir o denegar, o también acciones adicionales como cambiar un NetsHub, poner una métrica distinta, cambiar un local preference. Es decir, nosotros podemos manipular los roadmap para que los prefijos tomen las acciones que nosotros definamos. Entonces el roadmap tiene números de secuencia, tiene criterios de match y después de esos criterios de match las acciones de permitir denegar o acciones adicionales para cambiar algún atributo o alguna configuración. Ahora, la configuración del roadmap es sencilla. En modo de configuración es roadmap, luego el nombre del roadmap, permitir o denegar y la secuencia que nosotros querramos establecer. Si no hay una acción definida, el default es permitir. En estas acciones que podemos poner permitir o denegar. Ahora, si no hay una secuencia definida, el default es de 10 y va con incrementales de 10. Es decir, si nosotros definimos un roadmap y no ponemos el número de secuencia, va a ser 10 y el siguiente sería 20, 30 y así sucesivamente. También otra cosa importante es que si no hay un criterio de match definido, el default es que todos los prefijos estén incluidos. Es decir, si nosotros tenemos configurado un roadmap, pero no tenemos una acción de match, y si tenemos acciones de set, todos los prefijos van a estar aceptados, o aunque no tengamos ninguna acción de match ni de set, si ponemos en el roadmap permitir o denegar, se va a hacer para todos los prefijos. Y algo importante es que el procesamiento de un roadmap se va a detener hasta que hayan procesado todas las acciones que se tengan configurados en el roadmap, y ya se detiene. En un roadmap podemos tener múltiples acciones, criterios de match y múltiples acciones de set. Hasta que haga referencia a todas, ya se va a detener el roadmap. Ahora, vamos a ver algunas condiciones de match que son las más comunes dentro de BGP. Podemos hacer un match del sistema autónomo o de las PAT. Podemos hacer un match con una lista de acceso o con un prefix list, es decir, nosotros para poder tener a un prefijo que queremos manipular, lo podemos hacer, definir previamente en una lista de acceso en un prefix list y después ya hacerle un criterio de match dentro del roadmap. O también podemos hacer match con atributos de BGP como el local preference, como la métrica o como el origin, y también hacer un match, por ejemplo, con el tag, que el tag es un valor que se pone a una ruta para identificarla. Ahora, cuando nosotros tenemos múltiples condiciones de match, tenemos que ver que le va a aplicar una lógica de OR. Es decir, en este ejemplo tenemos un match que hace referencia a esta lista de acceso y a esta lista de acceso. Si nosotros tenemos así múltiples condiciones dentro del mismo match, con que haga match en una, ya se va a procesar esa acción en el roadmap. Ahora todos los prefijos que no hagan match con este roadmap se van a procesar con el siguiente roadmap. Este está por demás porque por default el siguiente roadmap la acción es deny. Es decir, si no tuviéramos esto configurado, tendríamos una acción de denegar cualquier prefijo que no haga match con los roadmaps previamente definidos. Ahora, si nosotros tenemos varios criterios de match, no en la misma línea de match, sino que sean varios, tienen que ser coincidencia todos. Aquí aplicamos una lógica de AND. En la otra era una lógica booleana de OR, era uno o el otro. Pero aquí, como son match independientes, tenemos que hacer en este ejemplo que haga match con la lista de acceso 10, es decir, que el prefijo se encuentre dentro de la lista de acceso 10 que definimos previamente, y que también tenga una métrica de 200 para que se pueda aplicar este roadmap. En caso contrario, no lo hará. Y como habíamos dicho, por default,
el siguiente roadmap es una acción de deny. Entonces, si no hace coincidencia con este primer roadmap, todo lo demás se va a denegar. Ahora hablemos un poco más ya de las acciones. Lo anteriormente habíamos visto los criterios de match, es decir, cómo vamos a poder clasificar lo que queremos modificar. Entonces ya siguen las acciones de set. Podemos poner, estas son las más comunes de BGP, podemos anteponer el ASPAT, podemos cambiar el NetsHop, podemos cambiar el local preference, cambiar la métrica, el origin, todos son atributos de BGP, poner un tag o una bandera para identificar el prefijo, o también cambiar el peso, que es un atributo de BGP. Es decir, una vez que tenemos todos los criterios de match, ahora siguen las acciones de set que queremos ejecutar sobre esos prefijos. Como ya os comentado, un roadmap termina cuando ya hace una coincidencia en los criterios de match. Pero ¿qué pasa si queremos implementarlo no solamente en un roadmap, en una secuencia, sino en otra secuencia de otro roadmap? Tenemos que utilizar el comando continue. Vamos a ver este ejemplo. Tenemos dos listas de acceso, la ACL10 y la ACL20, y vamos a concentrarnos en este prefijo, el 192, 168, 101. En las dos listas de acceso, como vemos, está definido. Ahora vamos a ver los roadmaps. Tenemos tres. El primer roadmap hace match con la lista de acceso 10, es decir, va a estar coincidiendo en este prefijo, el 192, 168, 101, y dice que le pongamos una métrica de 10. Ahora, si nosotros no tuviéramos aquí la configuración de continue, aquí se detendría ya el roadmap. Como tenemos continue, va a pasar al siguiente roadmap, que aquí tenemos una ACL20 que también está definido este prefijo, y aquí también le cambiamos el netscope. Entonces, el prefijo 192.168.101 se le va a poner una métrica de 10 y se le va a cambiar el prefijo. Ya no va a actuar con este roadmap porque no hay un comando de continue. Ahora vamos a ver un ejemplo. Tenemos dos dispositivos R1 y R2. R1 tiene una vecindad de eBGP a través de este enlace, el 192.168.10 con R2 en el sistema autónomo 65200. Y le estamos anunciando estos tres redes. Entonces lo que vamos a hacer es que a la primera red, a la 10.10.10.0, le vamos a cambiar el NetsHop. Recordemos que por default le va a poner el NetsHop que está en esta interfaz. Vamos a cambiarle al prefijo 10.10.20.0 la métrica de 200 y al prefijo 10.10.10.30 vamos a hacer que no se permita en R2. Vamos a revisar entonces la configuración. Entonces primero vamos a ver los prefijos que estamos aprendiendo en R2. Tenemos las tres redes, la 10.10.0, la 10.10.20 y la 10.10.30, y esta es la del enlace que estamos formando la vecindad. Y aquí tenemos los tres prefijos que están anunciados por R1 y su NetsHop que es 192.168.10.1 y su métrica por default que viene de 0. Entonces lo primero que vamos a hacer aquí en R2, podremos hacerlo también en R1, pero vamos a hacerlo aquí en R2, la configuración. Primero vamos a definir los prefix leads para que podamos tener las redes que queremos manipular. Entonces, IP prefix lead red, permit. La primera, vamos a definir el siguiente prefix leads, que es con la red 20. Y vamos a definir el tercer prefix leads, que es la red 30. Entonces ya tenemos nuestros tres prefix leads. Ahora vamos a crear nuestros roadmaps. Vamos a llamarlo study. Vamos a darle permit. Vamos a poner la secuencia 10. Y aquí vamos a poner el primer criterio de match, que es con el prefix leads red 10. Entonces ya estamos haciendo que sea el primer prefix leads. Y aquí dice que tiene que cambiarle el NetsHop al 10.10.254. Entonces cambiamos el NetsHop 10.10.254. Vamos a entrar al siguiente, configurar el siguiente roadmap, secuencia 20. Vamos a hacer el criterio de match, prefix leads. Ahora va a ser con la red 20. Y aquí nos dice que a esta debería tener una métrica de 200. Entonces, set metric, ponemos 200. Vamos a configurar el tercer roadmap. Y aquí tiene que hacer coincidencia con el prefix leads de la red 30. Y aquí lo que nos dice es que no se debe permitir.
Aquí lo más fácil es en este roadmap. Está. En lugar de ponerle permit, vamos a ponerle deny. Y ya con esto sería todo suficiente. Entonces vamos a ver la configuración. Roadmap. Y vemos que tenemos nuestros tres roadmaps. El primero hace referencia a la red 10, que es la 10.10.10.30. Aquí le cambiamos el netscope como nos lo pidieron. En el segundo roadmap hace referencia o hace el criterio de match con la red 20 y la acción es cambiarle la métrica. Y el tercer roadmap lo estamos denegando y que vamos a denegar lo que coincida con la red 30. Ahora vamos a entrar en la configuración de BGP Router BGP 65200 y en el vecino vamos a ver la configuración que tenemos actualmente. Y en este vecino, que es el que nos está anunciando las redes, vamos a poner un roadmap, vamos a poner el que creamos, study, y lo vamos a poner de entrada. Entonces todo lo que nos está anunciando este vecino se le va a aplicar el roadmap study y de entrada. Vamos a ver, vamos a darle un clear IP PGP soft y vamos a ver lo que nos van a anunciar en un momento. Vemos ya actualizó. Entonces a la red 10.10.10.0 le cambió ya el NetsHop. Ahora es el 10.10.10.254. No modificamos ninguna métrica. Al siguiente segmento, el 10.10.20.0, no le modificamos el NetsHop, pero sí le modificamos la métrica. Y como vemos, la red 10.10.30 ya no la tenemos alcanzada porque así lo pedíamos. Y de hecho esta red que también la tenemos por el 192.168.10.1, como el último criterio del roadmap es un deny implícito y no había, este segmento no estaba definido en el roadmap, por eso ya no lo tenemos. Entonces de esta forma podemos ver cómo podemos configurar nuestro roadmap para poder manipular las redes que tenemos anunciadas en BGP. Gracias, cualquier duda o comentario, estamos en las redes sociales.